Dios bendiga a todos los hermanos de este canal de Noticia del Fin de los Tiempos. Hermano, estamos llegando ciertamente al fin de los tiempos. Hoy tenemos una noticia muy relacionada. Miren, aquí dice que el Papa Francisco arremete contra los cristianos. Escuche bien, son hipócritas dentro de la iglesia. Esa palabrita, y son hipócritas dentro de la iglesia. ¿A qué se refiere este sacerdote, el Papa Francisco? ¿A qué se refiere este religioso? Dice, una vez más, las declaraciones del Papa Francisco vuelven a hacer eco de lo que realmente piensa acerca de lo cristiano. Una vez más, las declaraciones del Papa Francisco vuelven a hacer eco de lo que realmente, escuche bien, piensa acerca de lo cristiano. Esta vez los acusó de hipócrita dentro de la iglesia. Y el Papa Francisco. El Papa Francisco ha acusado a los hermanos de hipócrita. Así que esas son palabras muy fuertes que utiliza Jorge Bergoglio, ¿verdad? Conocido como el Papa Francisco. Él dice que los cristianos son hipócritas. Durante una audiencia general en el Vaticano, el pontífice condenó las acciones que a su criterio los cristianos y los ministros tienen dentro de la iglesia, porque son hipócritas, dice él. La hipocresía en la iglesia es particularmente detestable y, por desgracia, hay hipocresía en la iglesia y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas, dijo Francisco. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Él está, señores, diciendo que en la política, ¿verdad que sí? No es inusual que uno encuentre hipócrita. Y él está diciendo como que caramba, en la iglesia, óyeme, esto es grande. Entonces él está hablando que muchos cristianos son hipócrita. Según Francisco, esta clase de hipocresía dentro de la iglesia lo que hace es poner en peligro la unidad de la iglesia, puesto que la unidad es el factor que el Señor desea para todos los creyentes. Cuando no se actúa de otra manera que no sea la verdad, es poner en peligro la unidad en la iglesia. La unidad por la que el mismo Señor rezó, expresó entre una audiencia que no cumplía ningún mandato para la prevención del COVID. Que tu discurso sea sí, sí o no, no, porque el resto viene del maligno, enfatizó. Asimismo, el Papa enumeró varias situaciones en las que la hipocresía de los cristianos se hace presente. Dios, ¿qué es lo que le pasa a este señor Jorge Bergoglio? Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía. A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar amigo con los colegas, mientras la competición lleva a golpearle a la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Miren, señores, aquí hay varios comentaristas que realmente dan traste a lo que está diciendo Bergoglio, o sea, dan al traste de lo que es la hipocresía. Porque una cosa es tú hablar de hipocresía y otra cosa es tú ser hipócrita. Dice Fernando Rico, escuche bien, dice Fernando Rico: por ello, ante lo que dice Jorge Bergoglio,
Porque sería yo un hipócrita decir el Papa Francisco. Escuche bien. Porque sería yo un hipócrita, dice él, decir el Papa Francisco. Cuando bien sabemos, escuche lo que dice Fernando, cuando bien sabemos desde las Sagradas Escrituras que nuestro sumo sacerdote, nuestro eterno, insustituible e inefable pontífice real se llama e invoca a Jesucristo, amén. Y él cita Hebreos capítulo 9, verso 11 al 28. ¿Qué dice allí? Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que quiere decir estos versos? Estos dos versos precisamente, lo que quiere decir que el sumo pontífice, escuche bien, que el sumo sacerdote, mírelo ahí según la Biblia, el sumo sacerdote de los bienes venideros se llama Jesucristo. No se llama lamentablemente Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre igualito que todos los hombres, que necesita perdón, que necesita la redención a través de Jesucristo. El Papa Francisco necesita la redención a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Papa Francisco es un hombre. El Papa Francisco necesita ser redimido por la sangre de Cristo. Él llama hipócrita a los cristianos aquí, ¿verdad? Y me perdonan algunos católicos que ven esta noticia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pues se pondrán un poco furiosos, un poco guapos, ¿verdad? Un poco enojados. Pero es la verdad, señores, la Biblia lo dice. Este señor que está aquí, que se llama Bergoglio, ¿verdad? Francisco Jorge Bergoglio, necesita del perdón de Cristo. Él dice, oiga bien, él dice que él es el vicario de Cristo. Pero el único vicario de Cristo, miren quién es. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Escuche bien, si usted es católico, usted me perdona, yo no quiero hacerle enojar. Pero dice aquí, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, o sea, por la sangre de Cristo, entró una vez para siempre. ¿A dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, la redención ya está hecha. La redención, escuche bien, la redención no depende de ningún hombre, no depende de Bergoglio, no depende de él. Él habla que hay hipocresía dentro de la iglesia. ¿Es verdad? ¿Es cierto que hay muchos cristianos que son hipócritas? ¿Verdad? Pero él también se hace hipócrita cuando él dice que él es el sumo pontífice, que él es el vicario de Cristo. Él se hace hipócrita. ¿Por qué? Porque el único vicario, según la Biblia, que hizo eterna redención, que entró al lugar santísimo, mírenlo ahí, ¿quién es? Es Jesucristo. Mírenlo ahí. Así que, Bergoglio, usted no se excusa, excúsenos a nosotros los cristianos. Bergoglio, excúsenos. Pero usted también se hace hipócrita cuando usted dice que es vicario de Cristo. Mire la Biblia,
Búsquelo en Hebreo capítulo 9, versos 11 al 28. Si usted va a hacer algún comentario, busque la Biblia y léalo. No se enoje conmigo, enójese con la Biblia, mírelo ahí. Léalo, dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Del verso 23 del capítulo, le voy a decir, Hebreos 9, del 11 al 28. Aquí tenemos el sumo pontífice del 11 al 22. Y tenemos el sacrificio de Cristo quita el pecado del verso 23 al verso 28. No se enoje conmigo. Busque la Biblia y lea, hermano. Búsquela. El único Salvador es Cristo, y esto se está cumpliendo hoy. Se cumple la profecía que muchos vendrían en el nombre de Cristo diciendo: yo soy el Cristo, pero no le creáis. No vayáis, dice Cristo, no vayáis. Así que el engaño será por medio de las religiones. Y este señor que usted ve ahí, que se llama Bergoglio, necesita también de Cristo. Bergoglio necesita de Cristo. Dios te bendiga, comparte este video y vamos a buscar la Biblia aquí en Hebreos 9 al 28 y vamos a leer antes de hacer algún comentario. Dios te bendiga, comparte este video y síguenos aquí en este canal. Bye bye.